Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. No queremos quedarnos fuera de la moda nerd, y para eso tenemos un plan. Juntamos a nuestros amigos ñoños para que nos actualicen en este podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de Quiero ser nerd. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando a este nuevo especial de su podcast Más Nerd, Quiero ser nerd. El día de hoy tenemos un par de invitados que los vamos a presentar ahora a continuación, porque vamos a tocar un tema súper relevante para la cultura pop occidental y que trae influencias desde la parte oriental. Como siempre, en este especial me acompaña nuestro host, Juan Eduardo. ¿Cómo estáis, Juan Eduardo? Hola, bien, acá estamos. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien. Ansioso de empezar la conversación. Sí, yo también. Con nuestros dos invitados. Bueno, ustedes ya los conocen. Son personas que han estado en el programa hablando de la influencia oriental que hay en Occidente y también hablando de anime. El primer invitado del día de hoy es un experto en anime que siempre, desde hace como 15 años, que me viene recomendando anime y siempre escucho sus recomendaciones y ha hablado con nosotros durante muchas veces. Nos ha recomendado Madoka Mágica, Hero Academia, hemos hablado de Attack on Titan también en la segunda temporada del podcast. Juan Pablo Lozano, ¿cómo estáis, Juan Pablo? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y gracias por los expertos, pero lejos ahí yo creo que un fan dedicado con harto tiempo para ver anime, que yo creo que eso es lo más importante, es ver la cuestión. Es cierto, sí. Bienvenido. Es cierto, toda la razón. Por eso es importante que después de todas estas conversaciones y de las recomendaciones que hacemos durante los episodios del podcast, nos pongamos al día viendo el anime, viendo las recomendaciones, porque no es solo conversar sobre ellas, sino que es verla. Así finalmente. es. Sí. Es nuestro trabajo, pero hay que hacerlo. Son todas recomendaciones, así que... Oye, y nuestro segundo invitado, también un súper experto, la persona que yo conozco que más adora a Totoro, que es uno de los personajes del estudio de animación que vamos a hablar hoy día. De hecho, tiene una polera de Totoro. Tengo la foto por ahí, yo creo que quizás con su permiso la vamos a poner en Instagram o algo así. Hemos estado hablando en la temporada 1, hablamos sobre maquetismo, porque también es un fanático de Gundam y de los robots gigantes, y esta temporada también se integra al panel de nuestros expertos ñoños para hablar de la influencia oriental y de hartas cosas más. Con nosotros Luis Checura. Luicho, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, gracias amigos. Efectivamente, ahora estoy con la polera puesta. Me preparé para esta. Sí. Camiseteado. Y sí, tenés todo el permiso del mundo para ponerla. Yo creo que, seamos sinceros, no te la sacáis. Nunca te la sacáis. No, nunca me la saco ni para dormir. Oye, pero y lo que decían ustedes, realmente invitado a ver todo lo que sea del estudio Ghibli, porque aunque no tenga robots gigantes, es de todos los animes que veo, de los favoritos que tengo. Así que es así de bueno. Sí, yo me acuerdo que años atrás también teníamos discusiones con Lucho sobre Estudio Ghibli y sobre las animaciones que hacían. Yo le dije que yo no había visto Totoro, que es una de las cosas que vamos a discutir. No la había visto hasta los, digamos, 33 años, puede ser. Y Lucho casi me mató. Porque para él le cambió la vida en la infancia. Igual rico momento para verlo, porque tú como tenés ya familia, hijos, igual es un momento rico para compartir ahí. Lo vi con ellos. Ver Totoro con hijos. Lo vi con ellos también. Sí, qué buen momento ahí también. Tener ese momento con la familia, ver ahí Totoro. La familia, que es un tema muy importante en toda la animación de Ghibli, po. Sí, pues eso vamos a estar conversando. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, todos los auditores que están escuchando este especial, les recordamos que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, su plataforma favorita, donde tienen que darle ahí al botón, que siempre decimos el botón de follow, al botón pertinente. Y también nos pueden ver en YouTube, en nuestro nuevo canal de YouTube, donde estamos subiendo todos los episodios, además de, obviamente, este especial.
Así es, y también nos pueden seguir en Instagram, en la cuenta @QuieroSerNerdPodcast, donde pueden encontrar noticias, notas complementarias, y nos pueden enviar mensajes también con noticias, preguntas, lo que sea, los vamos a leer, los vamos a escuchar y los vamos a comentar acá en el podcast. Oye, la idea es que entonces repasemos un poco Estudio Ghibli, sobre qué es Estudio Ghibli, cuál ha sido la influencia de Estudio Ghibli, que nos expliquen un poco, Lucho y JP nos pueden explicar un poco más en detalle qué significa este estudio, qué es, qué ha hecho y por qué es tan importante. Entonces primero les voy a leer rápidamente algunas cosas importantes sobre este estudio de animación, para que después empecemos ya con el detalle y vamos revisando la historia de Estudio Ghibli y su impacto, ¿ya? Estudio Ghibli es un estudio de animación japonés, uno de los más, si no es el más importante, el más famoso a nivel japonés y a nivel mundial, probablemente, donde ha tenido una influencia muy grande en la animación de Occidente y en la animación del mundo en general. Estudio Ghibli fue fundado en 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y además el productor Toshio Suzuki. Ellos fundaron Estudio Ghibli después de haber realizado una primera animación que se llama Náusica del Valle del Viento, que fue animada en 1984 y que es una de las más famosas animaciones de Estudio Ghibli. Además de eso, 6 de las películas, o sea, del top 10 de las películas más taquilleras de Japón, 6 son de ellos. Además de eso, han tenido 5 películas nominadas al Oscar, de las cuales hay una, El viaje de Chihiro, que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación el 2003, y después de casi un poco más de 20 películas, varios cortometrajes, varios apoyos a videojuegos, hasta un documental que sacó Estudio Ghibli, ellos decidieron suspender un poco la animación que tenían, el trabajo de animación, el 2014, porque se retiró Hayao Miyazaki, que es probablemente, y aquí después me confirman ustedes, probablemente Hayao Miyazaki es uno de los directores, es el director más influyente de Estudio Ghibli en ese momento. Además está su influencia, que se creó hasta un museo, el Museo Ghibli, que está a las afueras de Tokio, el año 2013. Además de eso, el 2017 el estudio reabrió las puertas para poder hacer algunas otras producciones, y el 2020 anunció ya oficialmente que hasta ahora su última película, que se llama Haya Tomayo, es una película, están mudándose ya a la animación en 3D. Además de eso, tienen una última película que se llama ¿Cómo vives? Y que no la tienen anunciada todavía para cuándo la van a estrenar, pero está ahí en veremos. Así que más o menos eso es lo que es Estudio Ghibli en cuentas rápidas, y ahora vamos a empezar un poco a ver el detalle, a entender por qué Estudio Ghibli es tan especial. Mira, una de las cosas que diferencia a este estudio y por qué es tan influyente, creo yo, es que ellos ponen el arte como en primer lugar. Ellos decidieron partir a las 3 personas que tú indicaste, Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki. Ellos partieron porque querían libertad artística para poder hacer las películas sin ninguna otra restricción. Ellos antepusieron el arte. Al mismo tiempo, ellos decidieron que los trabajadores que van a trabajar con ellos van a ser vistos como artistas, más que como trabajadores. Y además, ellos consideran que entregan arte y no un producto. Eso es una de las cosas que los diferencia. Ajá, eso es interesante. ¿Ellos trabajaban en estudios de animación anteriores? Sí, pues la mayoría de ellos tiene su carrera antes de llegar a Ghibli, pues no es que partieran su inicio ahí con Ghibli. Yo cuando trato como explicarle así, por ejemplo, a mi papá qué es Ghibli, que de hecho mis papás están conocidos el estudio, que mi mamá sabe que es un Totoro. Ok. Que uno de los personajes de Ghibli. Yo diría que, salvando distancias o algunas cosas, yo siempre explico que es como el Disney japonés. Que hay harto de eso, de que es un estudio de animación que es muy importante en Japón, que es casi el sinónimo de la animación. Hay, como decía Luis, también como de arte, dibujo a mano, también enfocado a la familia. Es verdad, no tiene un parque de diversiones, no tiene todo ese merchandising atrás, pero sí es
es un sinónimo de animación en el país. Pues. Entonces, así como acá en Occidente hablamos de Disney, allá en Japón se habla de Ghibli. Y también hay una cosa bien interesante ahí, de que mucha de la animación en un minuto, cuando partió, parte de la animación en Japón, un poco tratando con Osamu Tezuka, parte como copiando Occidente, y después se empieza a profesionalizar, se generan estudios, y al final Japón se genera este estudio, Ghibli, que al final empieza a influenciar al occidente, o sea, se da vuelta la cosa y ya Japón y los estudios de animación se genera tal calidad, tan nivel de arte, que al final Ghibli también empieza a influenciar para el otro lado. Entonces, y empieza a competir, empieza a figurar en premios, sus premios Oscar también. Entonces, no es simplemente decir un estudio, ¿eh? Yo creo que es el estudio, cuando uno hace la comparación, o sea, cuando a nivel de penetración en Occidente y en el mundo, Ghibli es sinónimo de animación en Japón. Entonces, cuando le explico fácil, es como, imagínate un Disney japonés. Es buena esa definición, Disney japonés, es muy cierto. Y de hecho, para complementar un poco lo que dices tú y lo que dijo Luis también, yo tuve la fortuna de estar en el Museo Ghibli y hacían exposiciones como temporales, aparte de las permanentes, de las cosas que destacaban como medias temáticas cada cierto año, y me tocó ver la exposición de la comida en las películas de Ghibli, o Ghibli, no sé cómo decirlo, y que mostraban cómo habían replicado las texturas de las comidas, y era toda una exposición gigantesca con mucho detalle, con escenas, con reproducciones como en tamaño, o sea, como físicas de las cosas, y en realidad uno se da cuenta del detalle, como que el amor que le ponen al detalle en las animaciones, porque la comida de verdad se veía como apetitosa y realista. Es una cosa que duraba 2 segundos la película, no era tan relevante, entonces que el arte esté primero se nota. Correcto. Ahí también, mira, siempre se dice que Hayao Miyazaki, que bueno, es uno de los directores más importantes, si no el más importante del estudio, tiene un nivel de detalle que él llega a los límites. Él dice, yo voy a llegar a los límites, a mis límites personales, y lleva a toda la gente que trabaja con él al límite cuando hace películas. Y a modo de ejemplo, cuando vino el tsunami y el terremoto del 2011, él estaba haciendo una película que se llama Kase Tachino, El viento se levanta, y le impactó tanto lo que había sucedido en Japón, y él efectivamente tiene que recrear el terremoto del año 23, si no me equivoco, que mientras transcurre la película tenía que recrear la escena del terremoto, y esa escena que dura hay una escena que dura 4 segundos en la película, pero él la quería dejar tan bien como en honor a lo que le había pasado a Japón y a lo que había vivido la gente el año 2011, que esa escena se demoraron 15 meses en hacerla. Imagínate el nivel de detalle que le puso y al nivel de exigencia que llevó a la gente que trabaja con él para que quedara como él consideraba que tenía que ser. Oye, y una pregunta ahí, retomando un poco esto de que ellos querían hacer arte. Ellos fundaron Estudio Ghibli a mediados de los 80. Y durante la década de los 80 y un poco antes de los 70, hemos aprendido que hubo mucho anime. O por lo menos salía mucho anime de los que nosotros veíamos cuando éramos más chicos. Esto entonces responde a salir como de esta, entre comillas, industrialización del anime. Porque finalmente el anime se convirtió como entendería yo que se fue convirtiendo de a poco como en una especie de industria, como Hollywood, que saca a muchos animes. Cada estudio debe sacar, me imagino yo, muchos animes cada año, etcétera, de una calidad menor, de una calidad, me imagino, artística menor. En general, me imagino yo que también basados en mangas, por lo tanto, la historia no son originales, vendrán basados en algún escritor antiguo, etcétera. ¿Responde un poco a eso, que ellos hayan fundado esto? Mira, hay mucho de eso, Héctor. Ellos participaron, cuando digo ellos, siempre me refiero a Isao Takahata y Hayao Miyazaki, que ya trabajaban juntos en un estudio Toei, si no me equivoco. Y ellos hicieron cosas que llegaron a Latinoamérica famosas, como Heidi, por ejemplo. Ellos estaban detrás de Heidi. Isao Takahata como director y Miyazaki a cargo del arte. Y a medida que iban trabajando en estos estudios grandes que dices tú, Héctor, se dieron cuenta que habían restricciones al arte que ellos querían hacer. ¿Cómo querían hacer ellos las películas? El estudio les ponía restricciones del tipo, no, esto no le va a gustar a la gente, o no haga una película que sea solo para niños, o no solo para grandes, ¿te fijas? Le iban poniendo distintos tipos de restricciones.
Entonces, ellos se dieron cuenta que necesitaban tener este espacio propio para hacer las películas como ellos quisieran. Y de ahí que deciden ellos fundar el estudio Ghibli. Y de la mano tiene que haber alguien que sepa cómo financiar y cómo hacer plata. Y ahí es como aparece Toshio Suzuki, que ellos lo conocieron en una de las... Él era editorial de una revista de manga, Animage, que es de donde sacaban ellos historias para hacer anime en el estudio de animación Toei. Entonces ellos trabajaron en conjunto en una de estas obras, tipo Heidi, pero es otra, y así se conocieron los tres y llegan a fundar el estudio Ghibli en los 80, después de haber hecho Náusica. Náusica es previa al estudio Ghibli, pero se considera que está obviamente dentro de la obra porque ya estaban trabajando todos juntos. Qué clave esa figura ahí, de alguien que lo administre, de Toshio Suzuki, porque mucho estudio también de este mismo tiempo, también se van generando muchas cosas, mucho estudio, a mucha gente en este periodo, como decía Héctor, entre los 70 y 80, hay un boom de la animación, se genera ahí por el mismo tiempo. Bueno, por ahí también está Gainax, que también les debe sonar mucho, también un estudio que tiene su propia historia, pero que al no tener alguien que lo estructure a este personaje detrás, se van de bancarrota en bancarrota haciendo cosas. En cambio acá, a pesar de que le da la estabilidad para que Estudio Ghibli tenga la duración de este estudio. Generalmente muchos de los estudios en Japón tienen vías cortas, se van fundando, o sea, fundiendo, juntándose con otro. En cambio acá tenemos un estudio que tiene altísimos costos de producción, o sea, por ejemplo, para poder sostener una grabación de 15 meses para un par de segundos, claramente necesitáis un productor que tenga ordenada la casa y que te dé la libertad, la estabilidad para tener una libertad creativa que se nota en las películas. Claro, súper buen punto, JP. Considerando que el museo que tú mencionaste, que se ha mencionado, que incluso Juan Lalo ha podido ir, que te envidio insanamente, fue idea de Toshio Suzuki y, ¿cómo se llama? Miyazaki era uno de los que no estaba a favor de eso, porque como te digo, él es de la idea de que ellos solamente tienen que hacer arte y no producto. Pero Suzuki los tuvo que hacer entrar en razón y decir, oye, está bien, hagamos arte, lo que hemos estado describiendo, pero también hay que generar lucas, o sea, hagamos plata. Entonces, gracias a Toshio Suzuki, yo tengo mi polera puesta de Totoro ahora, hay todo el merchandising que está asociado al estudio Ghibli, nace de las ideas de Toshio Suzuki de empezar a vender estos productos para generar más plata. Y el museo lo mismo. Oye, y esa es una comparación que, volviendo a la comparación que hicieron de Estudio Ghibli con Disney, la parte occidental o los estudios occidentales son muchísimo más de marketing, muchísimo más de producto en sí. Si bien el arte, y ha quedado súper demostrado que Disney, por ejemplo, es súper capaz de hacer mucho arte con su animación, con Pixar y qué sé yo, y la cantidad de Oscars también que han ganado, etc. Siempre tiene de la mano, siempre, la parte de marketing y de vender productos. A mí me sorprendió una cosa que me recomendó. Hay un video que lo vamos a poner en el capítulo, abajo el link para que lo vean, de John Lasseter, que me lo recomendó el Lucho, que es cuando John Lasseter, que es un productor y director de Disney y de Pixar, que está detrás de la producción de, yo diría, el 99% de las películas que hay de Disney y Pixar, y que dirigió, por ejemplo, Toy Story o Cars, él fue el que anunció el Oscar que ganó Hayao Miyazaki el 2014, que fue un Oscar honorífico. Son como 6 minutos de video que lo pueden ver, y él ahí dijo como una de las primeras películas que había hecho Miyazaki, que no me acuerdo el nombre ahora, quizás Lucho te acordáis de qué película era. Lupin III, El Castillo de Cagliostro. Muy buena película. Y esa es pre-Ghibli, esa es de los 78, y también la recomiendo. Claro, Lasseter dijo que esa película, que después de que la vio, le cambió toda la perspectiva que tenía de ser animación, que él ahí se dio cuenta que la animación no era solo para niños. No es que él no se haya dado cuenta, sino que él insistía en eso, pero nadie le creía. Todo el mundo decía que la animación era para niños y él decía que no, se podían crear cosas para adultos, y que esa película en particular le cambió la manera de ver las cosas. Y eso que Lasseter ahí toda su carrera ha estado metido dentro de un ambiente de negocios. O sea, básicamente Disney es un monstruo de la media, de la animación, de la entretención, etc.
y que él lo diga y que él haya presentado como prácticamente su gurú a Miyazaki, ya dice mucho. Y de hecho Miyazaki muy humildemente aceptó el premio y yo entiendo que no le gusta mucho que lo comparen con Disney. No, correcto. Por lo mismo, esto es el tema de producto. Ahí también te puedo comentar, en función de lo que estáis diciendo, cuán diferente es el approach, el acercamiento que hace Miyazaki cuando hace una película. Él no hace un guión y él no parte con un guión. Él parte con una idea que a él se le ocurre en la cabeza de distintas cosas. Y, por ejemplo, Ponyo, la película Ponyo, él dijo, oye, ¿y qué onda si existiera un pescado con cara de niña? Y empezó a pensar en esa idea, dibujó un pez con cara de niña y en función de eso empezó a armar una historia. Y no hace un guión, sino que sigue haciendo distintas escenas que se le van ocurriendo en la cabeza y no tiene pensado cómo va a empezar la película, cómo va a terminar, sino cómo esa escena que él tiene en su cabeza va a influenciar a la audiencia, qué es lo que está pensando el personaje, la interacción con otros personajes, y empieza a armar, por decirlo de alguna manera, mini historias, escena por escena. De ahí las va entrelazando. Por eso que su forma de hacer películas es tan compleja, es tan cara, como dijeron ustedes, para producir, para hacer. Y él empieza a hacer a mano todos los bocetos de cada escena, después se la pasa y después hace el storyboard. Eso sí, después de a poco va haciendo el storyboard. Pero no lo hace de principio a fin. O sea, él puede estar a meses de estrenar una película y todavía no sabe cómo la va a terminar. Y a medida que va avanzando con el storyboard, se le va empezando a pasar a los animadores, que son las otras personas que van dibujando su idea, pero después pide de vuelta todo ese avance de los animadores, y él, a puño y letra, o sea, con su propio lápiz, con su propio acuarela, etc., él va corrigiendo lo que van haciendo los animadores. Entonces, su forma de hacer películas es súper desgastante para él, pero a la vez es muy preocupado de que las escenas vayan quedando, entre comillas, perfectas. Y cuando uno ve una película de él, realmente nota que hay harta emoción que quiere traspasar, y no es solo a través del diálogo. A veces simplemente viendo el arte, escuchando la música, que también tenemos que mencionar ahí a Yoji Hisaishi, sí. Tú te das cuenta que son películas diferentes y se hicieron de una forma diferente y te llegan de una forma diferente, y a distintas personas que lo ven capturan distintas cosas de cada escena y de cada película. Es súper interesante ver cómo hace las películas Miyazaki. Y bueno, y para cerrar el tema con Disney, bueno, ahora ya no lo son, pero el distribuidor de películas por mucho tiempo, por un par de décadas acá en Occidente, fue Disney. Pues Disney distribuía las películas Disney distribuía Ghibli, pero bajo un muy estricto acuerdo de no cambiar nada, excepto ahí los subtitulados, los créditos, bueno, hay doblaje, pero todo súper bajo el escrutinio de ahí de Miyazaki. Y todo esto surgió porque en la primera película que como que se les distribuyó, de Ghibli distribuyó en Occidente, y yo creo que esa fue la primera versión que vi de Náusica, que no vi Náusica, vi un refrito que hicieron aquí, no fue Disney en este caso, pero fue... Refrito, me gustó tu palabra, perdón que te interrumpa, está bien. Fue una cuestión que se llamaba Los Guerreros del Viento, que probablemente la había de haber visto en el Normandí o por ahí algún ciclo de anime de cuando es chico, y era una cuestión nada que ver, pues una cuestión que estaba cortada, que la habían hecho para que fuera... Como esto llegaba primero a Occidente, y cuando digo Occidente, los gringos, había llegado, lo hicieron así, editaron todas las cosas para que fuera como para niños. Y al final veía una cuestión nada que ver, y al final cuando se enteraron de vuelta en Japón que había pasado, dijeron, bueno, nunca más, y pasaron años antes de que empezaran a haber distribución de películas. Pues por eso, de hecho, el hecho que tengamos ahora en Netflix, por ejemplo, tengamos todas las películas, o gran parte de las películas de Ghibli, las podéis ver por streaming, es algo que se logró después de mucho tiempo, porque el compromiso de poder ver la visión de los directores de Ghibli, que en gran parte casi todos son la gran mayoría dirigidas por Miyazaki, pero hay otras que no, así que vamos a seguir. De las películas de Ghibli, el compromiso es tal que la veáis como ellos la pensaron, no refritos, ni cortes, ni nada parecido. Bueno, hay de hecho por ahí es una leyenda urbana de
de que cuando quisieron hacer la princesa Miyazaki, al tiro empezaron con la tijera. Dicen ahí hay una de que le mandaron una katana. Sí, la katana, sin cortes. La katana sin cortes, no cuts, para el tema, pues, porque resulta que más encima una película que es emblemática. ¿Cómo fue eso? Espérate, La princesa Mononoke. cuando iban a hacer la princesa Mononoke, ¿quién mandó la katana a quién? Cuando la iban a distribuir acá en Occidente, como que ya al tiro dijeron, oye, vamos a hacerle unos cortes, a lo mejor un poco mucha sangre, para hacerla para público general, pues. Pero cuando se enteraron de eso fue, bueno, dicen que le mandaron de Japón acá a Estados Unidos una katana diciendo no cuts. Está bueno. Realmente era el tema de conservar, como ahí dice Luis, conservar la visión del director. Pues si tenía una persona que se ocupó un par de años en hacer una película y que después no sea tu visión porque queréis que la vea más gente. El gallo, obviamente, el director ahí dice con razón, no es lo que él quiere, pues. Entonces ahí está el conservar su visión. Oye, a mí me pasó, yo pensaba siempre que el anime cuando era más chico era más como de pelea y de acción y cosas así. Bueno, en general es un poco así también, pero la verdad es que una cosa como muy madura que me dejó para adentro, porque era una película como muy, muy densa, era La tumba de las luciérnagas, que es una película súper terrible, donde creo que la primera vez en mi vida que lloraba con un dibujo animado, y ahí se ve claramente que en realidad los dibujos animados pueden tomar temas serios y para adultos, porque no es una película para niños chicos, no es una cosa que uno puede ver con la familia, hay que tener como un poco de madurez y entender un poco sobre la guerra y entender lo que está pasando con los hermanos y todo. Es un tema súper complicado de tocar, que encuentro que fue magistralmente hecho por Studio Ghibli. Correcto. Esa es una de las películas que ha hecho Isao Takahata. Y mira el paralelo. Se lanzó el mismo año que Totoro. Ah, mira. Esa es otra de las cosas que se le ocurrió a Toshio Suzuki para poder generar más lucas para el estudio. Trata de lanzar normalmente 2 películas en paralelo para que hayan 2 equipos dentro del estudio, entre comillas, como rivales, para ver a quién le va mejor o quién la saca primero. Entonces con eso Toshio Suzuki evita que se atrasen mucho, que se demoren tanto y que también se saquen el jugo internamente para que quede buena. Entonces trata de sacar películas en paralelo. Y las 2 películas en su propia ley son grandes obras de arte, o sea, son fantásticas. Sí. No es que hayan puesto más energía una que en otra, las 2 son igual de buenas en su mundo. Pero ahí me quiero agarrar un poco de eso. Es en general, porque aquí estamos hablando que Studio Ghibli en general lo componen 2 directores grandes, Miyazaki y Takahata. Y ellos 2 son las cabezas artísticas de esto. Pero en general siempre se habla de Miyazaki. Ya sea porque al parecer tiene más películas a su haber. Además porque ganó el Oscar. Y además porque, por ejemplo, según lo que yo leía, el 2014 Studio Ghibli cerró las puertas de sus producciones porque Miyazaki se retiraba, se jubilaba, digamos. Entonces eso me indicaría a mí a decir que básicamente el espíritu de Studio Ghibli está puesto más en Miyazaki que en Takahata, ¿no? Mira, ahí voy a aprovechar entonces de comentarles las diferencias y de cómo aproximan la forma en que hacen películas Isao Takahata y Hayao Miyazaki, más allá de que te puede gustar uno más que el otro. Uh-huh. Una de las grandes diferencias es que Isao Takahata no dibuja, a diferencia de Miyazaki, como les comentábamos antes, que dibuja él y revisa todo lo que hacen los animadores él. Entonces, cuando tú ves películas de Isao Takahata, vas a notar que todas tienen diferentes estilos de animación y estilos de dibujo. Entonces, eso puede que haya llevado a que Miyazaki sea tanto más influyente dentro del estudio, porque su forma de hacer películas es súper notoria y toda la gente la conoce. En cambio, por el lado de Isao Takahata, tal vez sus películas no son tan famosas por eso. Yo creo que puede pasar por ahí. Pero sin duda alguna, Miyazaki ha hecho más películas y son más queridas por la audiencia sus películas que las de Takahata, siendo las de Takahata muy buenas también, o sea, muy recomendables. Sí. No, y también hay un tema súper importante también comentar de que un poco las temáticas de las películas, porque si hay de hecho ya lo mencionaba Juan Lalo ahí, o ahora de Lucho, el de las 2 películas que salieron ahí, Totoro versus la
La tumba de las luciérnagas, o incluso la otra película también bien conocida que es la de Mis vecinos los Yamadas, que también es de Takahata, versus por ejemplo, la Princesa Mononoke. Son, en general, a pesar de que hay temas en común, pero sí las películas de Takahata tienen más un contexto social, hay como varios más comentarios versus las películas bueno, mi comentario, las películas de Miyazaki, que tienden a ir más a la fantasía, al recuerdo, la nostalgia. En cambio, las películas de Takahata a lo mejor son un poco más incómodas para la gente, ¿cachai? Porque de hecho, la tumba de las luciérnagas es para el que la ve, la ve una cachetada ahí a lo mejor demasiada realidad versus lo que las películas de Miyazaki, que son más de fantasía. Yo diría que hay como fantasía, no sé, está Totoro, Spirited Away, versus las de Takahata, que son como comentarios sociales más directos, entonces es más difícil digerirla, y por eso a lo mejor produce esta opción de que uno sea más conocido que el otro. Pero sí, claramente hay temáticas súper distintas que abordan más allá de, o sea, pasada la superficie de la película, y son comentarios distintos. Hacen películas de... Buen punto, súper buen punto, JP. Miyazaki también constantemente dice que una de las cosas principales por las cuales él quiere hacer películas es pasar bien, hacer que la gente se divierta, hacerla pasar bien en el cine. Entonces, sí, es un súper buen punto ahí lo que decís, JP. Sí. Pero bueno, y ahí hablando, pues, yo creo que a lo mejor estamos mencionando hartas películas que a lo mejor la gente que está escuchando a lo mejor no ha visto, no se interesa, o sea, o no, primera vez que escucha de este estudio, de estas películas, porque como lo comenté, la gran mayoría está en Netflix. O sea, si el que está escuchando acá la puede, yo creo que es súper fácil verla, y eso hace... Creárnoslo es una maravilla del mundo moderno, porque en los 80, mucha que era difícil encontrar, pillar las películas. Y aquí, ponte, si yo quisiera recomendar una película, para partir, para mí siempre va a ser Totoro. Pero antes de partir con las recomendaciones, me interesa que después revisemos, que nos den un orden de recomendación para poder empezar a entender Estudio Ghibli. Antes de eso me gustaría entender un poco cuál ha sido la temática general de las películas, si es que hay alguna temática general, por qué le ha ido tan bien a Estudio Ghibli en sus temáticas, en su arte, cuál es la gracia de Estudio Ghibli, qué es mejor que las demás, por qué es más icónica que las demás. Mira, Estudio Ghibli yo considero que tiene como base, o no sé si base, pero se repite mucho la temática del pacifismo. Uh-huh. A pesar de que tú vas a ver mucho conflicto, hay películas que hablan de guerra o se muestran combate, ellos quieren hablar de pacifismo. Hay muchos de los antagonistas que terminan en la serie, o sea, terminan en la película como entendiendo que estaban haciendo algo malo y cambian, ¿te fijas? En pos de mejorar todo el problema que generaron durante la película. Junto con el pacifismo se ve mucho tema de ecología, se ve mucho la interacción del hombre con el medio ambiente, ya sean animales o ya sea el ecosistema en general. Esos son temas muy particulares, y lo otro que se le venera mucho al estudio Ghibli es cómo sus personajes parten desde un nivel, van evolucionando durante toda la película y terminan siendo personas mucho mejor de cómo empezaron, debido a que pudieron resolver los problemas que tenían. Lo otro también que se recalca mucho en el estudio Ghibli es que muchos de estos personajes que pasan por este camino son mujeres, y son mujeres que solitas pueden resolver todos sus problemas. Hay personajes hombres que pueden estar como soporte, pero son ellas las que no necesitan ser rescatadas como las princesas de tantas otras historias, no necesitan ser rescatadas, ellas solas logran resolver los problemas y los conflictos durante toda la película. Eso es súper rescatable. Eso es súper cierto. Y son temas muy comunes que tienen las películas de ellos. Sí, la presencia femenina en las películas de Miyazaki, o sea, de Ghibli en general, es súper fuerte. Como dicen ahí, muchas películas no son rescatadas, son las protagonistas.
También otra cosa que en general también de las películas de Ghibli, por lo menos yo podría comentar también que lo que les comentaba de la nostalgia. También hay harto de rememorar, hay hartas películas, por ejemplo, Porco Rosso, que estas películas hablan del pasado. También en este caso particular Miyazaki también hace hartas películas sobre el Japón que probablemente él vivió en su juventud. También ahí ve harto de eso. Y también una cosa de Ghibli también son esto ya es como más nerd, son las escenas de aviones. Las escenas aéreas, en general, en las películas de Ghibli se ve harto. Hay harto ahí que se nota que, de hecho, hay una película dedicada entera a eso. Me gusta mucho el diseño de aviones aquí a la gente del estudio y se nota, o sea, hay harta dedicación a eso, a esa escena. De hecho, Ghibli hay un avión italiano que tiene un nombre parecido y está parte por ahí también el origen del nombre. Entonces hay harto de eso, de escenas aéreas con aviones, Porco Rosso, también se me acaba de ir el nombre, el viento se levanta, también con el diseño. Entonces también hay harto de eso y en general se nota harto el gusto ahí de la temática aérea en las películas. Súper, sí, y en función de lo que dijo al principio JP, también el tema de la nostalgia lo asocian mucho al tema familiar. Van a encontrar un montón de películas que van a poder ver con sus viejos, con sus hijos, los que tengan hijos, los que tengan a los papás vivos. Hay mucho tema familiar porque Miyazaki quedó muy marcado, o está muy marcado, por dos cosas familiares. La relación que tuvo con su mamá, que era una persona bastante fuerte, pero debido a una enfermedad pasó gran parte de su vida en cama, y él desde muy chico quería ayudarla. Entonces esa sensación que tiene él de cómo poder ayudar o cómo puede haber un personaje materno en sus películas aparece mucho, o de personajes femeninos que tienen algún problema y están un poquito débiles, pero terminan la película siendo mucho más fuerte. Es un mensaje que trata de dar él debido a esa relación que tenía con su mamá. Y al mismo tiempo, otro de los directores del estudio Ghibli que podríamos hablar, que es Goro Miyazaki, que es su hijo, él tenía una relación, como tanto se ve en casos de gente tan exitosa o que es tan obsesiva con el trabajo, no tuvo una relación muy buena con su hijo, y debido a eso, él también siente que tiene que entregar algo más en relación a esa relación padre-hijo. Así que el tema familiar también está muy fuerte dentro de las películas del estudio Ghibli. Oye, qué interesante eso, no tenía idea que afectaba tanto la historia personal. Es como la historia de Spielberg con ser papá. Qué chévere. Oye, quería hacer un comentario, nada que ver con un poco, me atrasé un poquito porque estaba buscando un término japonés de una cosa que dijo Lucho hace un rato sobre que el director buscaba y tenía como una idea, después buscaba otras escenas que se iban ocurriendo, después las juntaba y le daba como una especie de sentido. Que yo vengo de un mundo de audiovisual en el cual me enseñaron esta historia de 3 actos, que está como de inicio, desarrollo, desenlace, como clásico norteamericano. Y me pasó que cuando llegué a Estudio Ghibli me pasé de un momento a otro o sea, me tocó enfrentarme a películas que no tenían mucho sentido como de estructura, como por ejemplo, no sé, Totoro o Kiki, la bruja esta que hace el servicio de entrega, que son historias que no tienen mucho como conflicto, sino que son como aventuras que pasan en un mundo y después como la película termina, lo cual es como quizás raro para alguien que está acostumbrado a ver cosas muy Disney, que tienen como un malo al final y una pelea gigante y después están todos felices. Estas se sienten como una cosa más como una serie, como que están más vivas esta aventura en ese mundo, más que como una historia per se que termina. Y investigando, que por eso me atrasé, estaba buscando el término, viene una estructura china de 4 actos que no tienen ningún tipo de conflicto, que se llama Kishotenketsu. No sé si han escuchado eso, pero y tampoco sé si es normal esto que me pasó a mí de encontrarme estas historias medias como con estructuras menos conflictivas. Oye, justamente Juan Lalo, sí, como te digo, una de las cosas atractivas de estas películas es lo que tú estás comentando. O sea, por ejemplo, yo una de las cosas que más rescato cuando veo Totoro y de las que más me impacta, ni siquiera tienen diálogo, y es simplemente que es una hermana, esto no es un spoiler yo creo, pero es una hermana buscando a su hermana chica, no hay diálogo, pero tú puedes entender a través de su mensaje corporal, cuando ella está corriendo, que le da lo mismo que esté sin zapatos, le da lo mismo estar sucia, ella simplemente tiene en su cara, se nota la desesperación por encontrar a su hermana. Y cosas así tú vas encontrando en muchas de las películas de ellos. En La tumba de las luciérnagas, cuando el hermano mayor se está yendo de su casa, hay una escena que se da vuelta y mira su casa.
tú ves esa película, no hay ningún diálogo y en segundos te das cuenta que él está mirando y sabe que es la última vez que va a tener su mundo como él lo está mirando en ese momento. Él sabe que su mundo se va a acabar como su mundo personal, Claro. a eso me refiero. No es que viene el fin del mundo, pero su mundo personal va a cambiar totalmente. Y tú lo ves con escenas. Es impresionante cómo logran hacer eso ellos. Y dentro de lo que estáis comentando también, Juan Lalo, te recomiendo en la página de NHK, que es el canal japonés, está un reportaje que se llama 10 años con Hayao Miyazaki. Se trata de un tipo que estuvo 10 años grabando Miyazaki y haciéndole preguntas. No es una cuestión, tú decís, oye, 10 años de metraje va a ser súper denso. No, es súper llevadero, es súper fácil de ver y va contando esto, cómo va él haciendo sus películas y realmente desde un punto de vista artístico es súper, súper entretenido. Yo creo que tú lo vas a disfrutar bastante, Juan Eduardo. Sí, la acabo de pillar, es un documental de... Son varios capítulos, dura como 4 horas en total, ¿no? Pero parece que sigue a Miyazaki en su vida diaria, como trabajando con cada proyecto y todo. Qué interesante. Súper bueno. Y ahí también hay un capítulo que es relativamente emotivo de la relación que tiene con Goro, con su hijo. Y es bacán, te lo recomiendo. Vamos a dejar el link abajo. Buenísimo, buen dato, gracias. A todos los que están escuchando también, NHK, 10 años con Miyazaki. Pongámoslo en Instagram de ahí cuando subamos el capítulo. Como decía Juan Lalo, sí, pues, especialmente en las películas como de niños, como más dirigidas hacia niños, porque en general aquí uno puede sentarse a ver todas las películas sin aburrirse. Ya en los conflictos no hay tanto conflicto en las películas más dirigidas para ese público. Son como... También en el anime también le dicen como lo slice of life, así como que es como solamente una mirada al día a día de los personajes, porque la mayoría son como muy motivados Claro. por los personajes, por sus acciones, más que por algún conflicto, así como el viaje del héroe, cosas así, que hay. Pues, por ejemplo, hay unas que son mucho más clásicas, por ejemplo, la princesa Mononoke. Esa es y de hecho por eso yo creo que esa tuvo tanto más impacto ahí en Occidente. Es como más Disney, más tenía un héroe, una afrenta, tiene que hacer este viaje para encontrarse. Eso es como más típica, pero claramente hay otras que son solamente es un acercamiento de un par de días a los personajes y no hay como un conflicto tan obvio. Oye, ¿sabes lo que me pasa a mí? Lo que me pasa a mí con... yo no he visto muchas de las películas. Debo haber visto unas 3 o 4. Y que ahora definitivamente, y obviamente voy a ver más. Pero una de las cosas que más me pasa es que cuando veo las películas, algo que referenció me parece JP, siempre tiene aviones o siempre tiene algo volador. Algo que está volando. Yo cuando veo películas de Estudio Ghibli como que me da un sentimiento como de libertad. Es como que el castillo vuela, hay montones de aviones, o incluso en una película, me parece que era El Castillo Volador, los niños como que van cayendo, como que hay mucha escena donde hay niños cayendo. Y eso es como, al verlo me da un sentimiento como que todo está volando constantemente. Y de ahí viene, entiendo como lo que dice JP, de que siempre está referenciado el aire, o aviones, o diseños de nostalgia, pero todo... El castillo volador es un castillo, finalmente, no es una nave espacial, sino que es un castillo que está constantemente volando, etc. Entonces, como que siempre eso es recurrente, por lo menos me parece que son en las películas de Miyazaki. Sí, lo que pasa es que Miyazaki también acostumbra a usar la escenografía para representar también lo que están sintiendo los personajes. Entonces, en escenas tristes va a estar lloviendo, va a estar nublado, en escenas felices sale el sol, ¿te fijas? Entonces se hace ese contraste para aumentar este tema de artístico, de cómo poder representar lo que están sintiendo los personajes sin usar tanto diálogo. Los diálogos no son tan textuales en función de decir, oh, ahora estoy feliz, ¿te fijáis? Sino que tú le vas a ver que se le ilumina la cara a alguien y de repente hasta salió el sol y le cayó un rayito de sol. Entonces, ese tipo de cosas se dan mucho, y en el tema del vuelo que dices tú, es por eso, porque quieren representar libertad. Cuando quieren representar libertad, aparece el tema del vuelo. Y en particular el tema de los aviones, a Miyazaki le gusta mucho, y su viejo tenía una empresa de fábrica de repuestos de aviones, entonces él siempre estuvo conectado con el mundo de los aviones. Eso siempre se ve reflejado.
Sí, yo recuerdo que Porco Rosso aparecía como en alguna escena alguien reparaba aviones del Sí, piloto de pues Porco un Rosso. personaje, sí. Y ahí sigue apareciendo el tema de la igualdad de género, porque, por ejemplo, en Porco Rosso, la niña que arregla el avión, primero la gente decía, no, como una mujer va a poder arreglar el Ah, avión, ¿de cierto, dónde? No cierto. hay ingenieras mujeres en esta época. Y chao, la niña la rompía y hacía un avión súper grosso. Y bueno, Kase Tachino, Se levanta el viento, es basada en el creador del Cero. Así que vamos a hablar de eso también. Bueno, ya hemos hablado de varias cosas, de la historia, de las claves de la temática, etc. Repasemos un poco las películas de Estudio Ghibli. Son un poco más de 20 películas en general, dejando de lado todo lo que tiene que ver con videojuegos o con cortometrajes o con documentales. Son un poco más de 20 películas. Me gustaría que fuéramos nombrando, y obviamente es difícil pasar por todas, pero que fuéramos nombrando las que a uno más le gustaron, que ustedes nos puedan recomendar 2 o 3 películas y analizarla un poco. ¿Por qué son buenas esas películas? ¿Qué gracia tienen? ¿Y por qué están recomendándola para alguien? Y me gustaría separar un poco, quizás dentro de ese listado de películas que incluyan alguna película que para principiantes, para alguien que no conoce Estudio Ghibli, ¿qué película debería ser la primera que ve? No sé quién quiere partir con este listado. Lucho, JP. JP, dale primero, por favor, adelante. Yo, grande, niño, etcétera, yo no. Y ahí si Lucho quiere decir lo mismo, pero Mi vecino Totoro, o sea, esa fue la primera película del estudio que vi, la vi con mi familia, con mis papás, y aún es un clásico en mi familia, o sea, mis sobrinos también la ven. Mi vecino Totoro, una película que yo puedo decir que es una película mágica. Así que esa es mi recomendación para alguien que no, a lo mejor que quiere ver su primera película del estudio Ghibli, que la vean, y pienso que el principal consejo es dejarse sorprender y verla ahí con la expectativa de dejarse llevar por la magia de la película, porque de hecho yo me acuerdo y se me dibuja una sonrisa ahí pensar los sentimientos que me provoca la película. Es una película muy simple, como hablábamos ahí del tema de que no hay un conflicto, sino que es pues sí, puede ser que hay un pequeño conflicto ahí, pero es básicamente la historia de dos hermanas que se van al campo, y aquí todo lo que es la animación, el dibujo, todo se va. La música, que no, de hecho no la habíamos nombrado tanto, pero la música se suma a todo y se crea ahí una película inolvidable para uno especialmente. Y aquí creo que lo comentábamos antes de entrar al podcast ahí. Qué rico ver esta película con tus cabros chicos, si está en esa posición, y verla y sorprenderse y estar ahí pasar una tarde ahí de un poquito más de una hora de magia. A lo mejor la sobrevendí, pero JP, cero, no, todo lo contrario. No está sobrevendida en absoluto, JP. Estoy totalmente de acuerdo. Si hubiese partido yo hablando, también habría partido con Totoro. No, y filete, no creo que agregaría nada más, compadre, porque realmente, la número uno. Es un clásico, es muy especial esa película, muy mágica, así que está bien. Perdón, pero solo recordar que, no sé si lo mencionamos ahora, pero la mascota, digamos, de Estudio Ghibli es Totoro. Para los que vean la película, para los que la han visto. Sí, pues, es bueno, Totoro, que es un ser, podríamos decir el dueño del bosque, no sé cómo podríamos decirlo, pero es un... Es como el guardián del bosque sí. y del árbol donde estaba, ¿no? Sí, en general esta también está como súper metido como en la mitología de japonesa, como el señor de la tierra ahí de donde están. Es la mascota de Ghibli. O sea, cuando tú ves si vais a Wikipedia, ponéis Ghibli, es la mascota ahí como el símbolo del estudio, es un Totoro. Y de hecho es tanto que aparece en otras o sea, en otros animaciones de otros estudios. Ahí siempre de repente uno puede pillar un guiño ahí de... Sí, verdad. Eso no sabía. En Toy Story 3, uno de los juguetes es una figurita de Totoro. Exactamente, qué buen detalle.
Sí, y no es o sea, y aparece no en un par de segundos, y aparece varias veces en la película de Toy Story. Sí, eso es un Totoro. Sí, realmente John Lasseter de Pixar es fan. Bueno, como lo mencionó el Héctor. Claro, los japoneses tienen el tema de los tatarigami, creo que le llaman, que son los espíritus de distintas cosas, de la naturaleza y de distintas cosas. Ellos consideran que casi todo tiene espíritu y se representan normalmente en así cosas media animaloides, no sé cómo llamarlas. Totoro es uno de esos. Y no, es genial esa película. Vamos pimponeando. ¿Cuál es la tuya, Luis? ¿Cuál la recomendáis tú? O sea, yo creo que vamos a ir pimponeando porque no puedo definir una sola. Así que, Es difícil, sí, es verdad. considerando que alguien partió con Totoro y toda la magia, yo creo que se pueden pasar algo tal vez un poquito más adulto. Asumo que es para mayores de 13, Princesa Mononoke, que a mí me gusta mucho. La forma en que trata de llevar la relación entre el hombre y la naturaleza es fantástica, es muy bonita. También aparecen los espíritus de la naturaleza vivos, como animales muy grandes. Cuenta la historia básicamente de un joven que vive en una aldea, que le pasa algo problemático, complejo al principio de la historia, y tiene que salir de su aldea y tiene este viaje de héroe, por llamarlo de alguna manera, para tratar de solucionar este problema que le sucedió. Y en el camino conoce a una chica que había sido criada por estos espíritus del bosque, entonces ella siente una suerte de odio hacia los humanos que rompen la naturaleza. Y por último están los antagonistas que, como les comentaba antes, no son 100% malos porque tienen una motivación, entre comillas, buena detrás de cómo proteger a su aldea. No quieren ir a romper la naturaleza por amor a sí mismos y porque son megalómanos. No, simplemente es la forma en que ellos creen que tienen que cuidar a su aldea. Así que es una película muy buena, muy recomendable, donde tú puedes entender que los malos no son malos porque sí y los buenos no son buenos porque sí. Hay mucho antagonismo entre medio de la película y es genial. Totalmente Sí, o sea, recomendable. La Princesa Mononoke que es un clásico. Como dices tú, no hay buenos ni malos, sino que ahí uno entiende las motivaciones y expone súper bien uno de los temas principales del estudio Ghibli, que es el tema de la ecología, que es un poco entre lo moderno, entre lo moderno y lo, no quiero decir clásico, sino que un poco la modernidad versus la tradición. Y lo otro es que este debe ser uno de los soundtracks de las películas que más me gusta. O sea, la música de La Princesa Mononoke es muy, muy, muy buena. No puedo pronunciar el apellido del compositor, ahí Lucho, Joe Hisaishi. Hisaishi, sí. Una vez que ya se hayan visto unas, no sé, 4, 5, X películas, les recomiendo buscar, yo siempre lo busco en YouTube en realidad, se llama Concierto de Joe Hisaishi en el Budokan, que es el teatro muy famoso que hay en Tokio, que es un concierto que hizo Joe Hisaishi para los 25 años del estudio Ghibli, donde hay una pantalla gigante y va mostrando algunas escenas de las películas con la música orquestada de él. Es fantástico, es muy bonito el concierto, y además una de las cosas entretenidas que suceden es que estaba invitado Miyazaki sin que Hisaishi supiera. Entonces en algún momento que Hisaishi hace para un poquito para conversar de qué es lo que es el concierto, quiénes son los músicos que están invitados, que son de los mejores músicos de Japón, aparece Miyazaki de golpe. No les voy a contar qué pasa después para que no sea spoiler, pero se los recomiendo. Sí, se llama Concierto de Joe Hisaishi en Budokan. Qué buena. 25 años de estudio Ghibli, algo así se llama. Totalmente recomendable. Sí, está en YouTube. Eso, dejémoslo en los links también. Oye, igual quiero recomendar una película antes que pasemos de vuelta a JP. Yo entré a este mundo de Ghibli a través del viaje de Chihiro porque está nominada al Oscar y me sorprendió que una película japonesa estuviera nominada a Mejor Película de Animación del Mundo. Dije, ya, vamos a ver qué tal es, y me encantó. Me encantó. Y de hecho creo que encuentro que fue una buena introducción porque es una película súper como fácil de entrar también desde el mundo más occidental. Y la música, como dijo JP, Joe Hisaishi, acá se luce, tiene un piano increíble. En todas sus películas destaca, pero acá me encanta la música. Y trata básicamente de una niña que se cambia de casa y se mete en este mundo de magia donde hay brujas y seres mitológicos y todo, buscando a los papás.
O sea, tratando de liderar a los papás, la verdad, no voy a hacer ningún spoiler, pero parte así. Y que la comentamos con JP más de una vez porque es la película más taquillera de la historia en Japón hasta que llegó Demon Slayer este año, o el año pasado, y la destronó. Así que antes de que pase la historia como la segunda más vista de Japón, véanla, porque es muy, muy buena. Sí, bueno, destronada en las boleterías, pero no en nuestro corazón, porque estamos hablando... Muy bien, bravo por eso. Porque a pesar de que yo quiero mucho Kimetsu no Yaiba, pero estamos hablando de un nivel distinto de un anime shonen que va a ser olvidado en un par de años a una película que representa toda una imaginación de cuando uno tiene 8 o 10 años y los miedos que uno tiene en ese tiempo. Así que sí, no, el viaje de Chihiro es una tremenda película. Y bueno, y ahí hay un comentario ahí, uno que hace poco pasaron los Oscars. Sí, pues, fue ahí uno de los grandes reconocimientos que ha tenido la industria japonesa de animación, pero que ahí claramente nos habla de que los Oscars son súper parcializados a la industria gringa, porque claro, todos los años salen películas muy buenas japonesas y no las pescan. Pues. Oye, y además que Chihiro ganó el Oso de Oro de Berlín a la mejor película del año, o sea, le ganó a las con actores, a las live action. Eso no sabía, mira. sí. Oye, Chihiro, yo lo vi hace mucho tiempo. Ahí salen, tiene mucho que ver también con el animismo japonés, mucho espíritu, mucho... Sí, pues con el centoísmo, que es así. Claro, justamente. ella como que pasa a este mundo de donde está lleno de espíritus por todas partes, ¿no? Justamente, ella va a trabajar a un resort de espíritu y dioses, porque son politeístas, o sea, hay dioses en todas partes, hay espíritus en todas partes, así que ella se va a trabajar a una suerte de resort, de aguas termales para estas criaturas. Oye, y también menciona el cambio de casa, porque esa es una cosa que también se menciona en Mi vecino Totoro. El cambio de casa para un niño, entendería yo así, este cambio de casa es como un poco traumático, ¿no? Es como un mundo de exploración o un pequeño trauma de cambiarse a un mundo nuevo, ¿no? Justamente, Héctor, pues es parte, como habíamos estado comentando, de que los personajes van transformándose y van evolucionando y van mejorando durante las películas. Entonces, como habíamos mencionado antes, no siempre los conflictos son gigantes, pero están representados de forma tan real que uno se siente identificado con los personajes y piensa, chuta, sí, alguna vez me cambié de casa, alguna vez viví un cambio, alguna vez tuve un problema en que estaba enfermo, se me perdió una mascota, cosas que no son gigantes, pero que en ese momento para ti fueron un conflicto, y en estas películas se retratan de una forma tan buena que, claro, si alguien te dice por afuera, oye, la película se trata que se pierde un gato, nadie la va a pescar, pero la ves y realmente es una película que es sobresaliente. No, bueno, sí, volviendo al tema de Spirit Away, sí, también lejos ahí tiene unos momentos increíbles. La película está, bueno, la pueden ver en Netflix. También probablemente si a lo mejor no te tinca tanto la historia de Totoro, porque la ven como muy infantil, probablemente sería mi opción 2 de recomendar ahí para partir con Estudio Ghibli. El cual no sería mi recomendación, pero sí sería como mi vela, por favor, ahí después de ver un par de películas, o ahí la puedes balancear con Totoro en la tumba de la Luciérnaga. Ay, no, voy a llorar. Que ya la hemos conversado un poco, y bueno, lo hablábamos mucho, que uno de los temas del estudio Ghibli es el pacifismo. Y bueno, de hecho esta es la primera película que comentamos que no es de Miyazaki, porque es de Takahata. Exacto, eso te iba a decir. Entonces, aquí lo que es verdad que, y aquí la película trata de la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de que se habla de la guerra, al final lo que se habla es de la consecuencia que hay. O sea, por eso es tan pacifista, porque en realidad te muestra las consecuencias, el dolor que sufre una familia de una forma terrible en la película. Entonces es una película que también
está excelentemente hecha. Uno probablemente también lo que sí, por ejemplo, uno diría, oye, si hay alguien que está demasiado empecinado diciendo que la animación es para niños, bueno, probablemente uno partiría diciendo, mira, de esta película, y no por tanto por el shock que puede tener la película, sino porque efectivamente te relata una narración que ocupa la animación como medio para mostrarte las consecuencias terribles que hubo en Japón en ese tiempo. Entonces, y la mayoría de los probablemente los directores que estamos hablando ahí del estudio Ghibli, no debe haber sido su niñez, pero sí algo que los tiene. La Segunda Guerra Mundial en realidad no fue hace tanto en realidad. Entonces es algo que a Japón todavía es un trauma y se nota en la película y lo relata así, pero perfecto, ¿cachai? Muy buena la película, hay que verla y también súper recomendado. Sí, mira, ahí hay un tema que la película parte con el final, o sea, tú partes sabiendo el desenlace de los personajes principales. Desde ese punto de vista no es como un spoiler, porque la película parte así y bueno, al final tiene una parte relativamente espiritual que yo creo que es un poquito más esperanzador de todo lo que se sufre durante la película. Y habla algo que de repente la gente no sabe mucho, que más allá de las 2 bombas atómicas que recibió Japón, Japón fue constantemente bombardeado con napalm, y en esa época Japón era principalmente con construcciones de madera. Por ende, ciudades completas de Japón fueron arrasadas por el napalm, por bombas incendiarias. Es de ese bombardeo que se habla en esa película. También es recomendable, pero ojo para los que son medio sensibles, porque claro, es súper, súper potente. Y acá hay un ejemplo más dentro de lo que dice JP, sí, acá hay un ejemplo más dentro de lo que dice JP, que el anime desde su inicio no fue diseñado solo para niños. Hay anime para niños, hay anime para grandes, y este es un ejemplo de eso, de anime para grandes. No la vean con los niños chicos. Yo no la he visto todavía, me asusto verla, me dijeron que uno llora toda la película prácticamente. No, deshidratado, de verdad. Pero Sí, yo doy fe. quizá hay un Gatorade. Sí. Oye, pero una cosa que quería mencionar ahí es que este discurso de Lasseter en los Oscars, cuando habla de Miyazaki, cuando se le da a Miyazaki, una de las cosas que Miyazaki dice en su discurso después de recibir el Oscar es que gracias a que Japón no ha estado en guerra, él lo dice textualmente, básicamente, gracias a que Japón no ha estado en guerra durante su vida, él pudo desarrollar esto. O sea, él menciona dentro de que su carrera la pudo hacer gracias a que Japón no estuvo en guerra durante 50 años, en un discurso que duró, no sé, 1 minuto. Entonces, eso cuando yo lo escuché, por lo menos, me dio a entender que, como dice JP también, Japón todavía no hay algo que no supera de esa guerra, y que la generación completa de la edad de Miyazaki, que no sé cuántos años tendrá 80 años, han vivido con las secuelas socioculturales, digamos, de haber estado quizás en la infancia de un Japón en reconstrucción y han vivido con este trauma, entre comillas, de la guerra. Ya, mira, totalmente de acuerdo. Efectivamente, una generación más arriba que nosotros, o 2 generaciones más arriba que nosotros, para Japón sigue siendo un tema muy, muy, muy fuerte todo lo que pasó en la guerra. Y claro, Miyazaki en ese discurso de agradecimiento del Oscar, yo creo que además del tema interno de ellos en Japón, es una suerte también de protesta hacia el gobierno estadounidense. No voy a poner a hablar de política acá en absoluto, pero yo lo vi desde ese punto de vista. Y al mismo tiempo, Miyazaki y el resto del equipo del estudio Ghibli estuvieron súper en contra de que Shinzo Abe, el antiguo ministro del Interior de Japón, empezara a tratar de cambiar la forma en que Japón no puede ir a invadir países del extranjero. Ellos estuvieron en contra de eso, y eso recalca más la visión pacifista que tienen. Y ahí quiero enlazar con la próxima recomendación que tengo de película, que es El viento se levanta, o Kaze Tachinu, donde Miyazaki quiso hacer una película un poco basada en la vida de Jiro Horikoshi, que es el diseñador del avión más importante que tuvo Japón en la Segunda Guerra Mundial, que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el avión Zero,
era mucho mejor que los aviones de los aliados, y en el Pacífico los podía derrotar fácilmente, hasta que no le cambiaban el motor a los gringos a sus aviones. Entonces mucha gente dentro del estudio estaba preocupada, oye, ¿cómo vamos a hacer una película acerca de esta persona? Pero lo que impulsó a Miyazaki a seguir avanzando es cuando empezó a leer de Jiro Horikoshi, es que él también consideraba que él tenía una parte pacifista, y Jiro siempre estuvo diciendo, yo lo único que quería era hacer aviones, y él partió siendo diseñador de aviones de antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él dijo, yo lo único que quería era hacer aviones buenos, bonitos. ¿Te fijas? Él habla el tema también estético de los aviones. Entonces eso a Miyazaki le llama mucho la atención y lo utiliza como un trampolín para hacer una película con un mensaje bastante en contra de la guerra. Así que desde ese punto de vista recomiendo mucho esa película, El viento se levanta. Está muy bien lograda. El tema de los aviones, como mencionó JP, están retratados, pero ya, oye, mejor que filmado prácticamente. Y a la vez retrata algo muy relevante que tiene Japón, que no se sabe tal vez mucho, es que no era un país, no era una gran potencia antes de entrar a la Segunda Guerra, y ellos decidieron, durante la Segunda Guerra, lo cual es relevante hasta el día de hoy en la manufactura de ellos, algo que se habló en el capítulo de la influencia asiática, como ellos deciden, ¿sabéis qué? No tenemos la infraestructura, no tenemos la plata, pero sí tenemos el ingenio, sí tenemos la inteligencia. Así que vamos a hacer los mejores aviones posibles con lo que tengamos a la mano. Así que es súper buena esa película, se la recomiendo. Yo esa no la he visto. No, voy a tomar la recomendación de ahí de Lucho y me pondré a verla. Oye, ¿está en Netflix esa, Sí. Lucho, o todavía no? ¿Sí? Ya, Sí, está. buenísimo. Oye, y más encima, para que vean la influencia que tiene Miyazaki y el estudio Ghibli en el mundo del anime, cuando estaban haciendo la película, Miyazaki consideraba que, como la gente no conocía bien a Jiro Horikoshi, tenía la idea, el concepto, de que debería tener una voz como intrigante desde el punto de vista que no dejara ver lo que está sintiendo cuando habla. Y como había mencionado JP antes, habló de Gainax. Hideaki Anno, el creador de Evangelion, ni más ni menos, es uno de los principales participantes de Gainax, si es que no fue el creador, pero no estoy seguro. Pero se conocen. Hideaki Anno con Miyazaki se conocen de este submundo. Sí, de pues animación. son Claro. claramente ahí Hideaki Anno es de la generación que viene después. Justamente. Y está claramente ahí. No hay un tema de senpai, algo así, pero sí, claramente esa camada de animación de los 80 fueron los que hacían los storyboards para estos estudios, pues eran los que iban aprendiendo de ahí. Justamente. Y bueno, entonces cuando estaban decidiendo quién podría ser el seiyuu, el actor de voz, que consideraban ellos que era tan complejo el tema de cómo podría ser la voz del creador del Zero, de Jiro Horikoshi, que le dijo Miyazaki a Suzuki, oye, ¿y si llamamos a Hideaki Anno? ¿Creéis tú que podría? Lo llaman y Hideaki Anno dice, oye, si Miyazaki me llama, tengo que ir. Y llega y le dijeron, mira, ¿sabes que nos gustaría que grabarais la voz? Algo que en teoría uno pensaría que un creador tan famoso como Hideaki Anno diría, no, Nika. Dijo, oye, si me lo pide Miyazaki, ya, po. Y dijo 2, 3 líneas. Miyazaki con Suzuki dijeron, ya encontramos a nuestro actor de Jiro Horikoshi, le dijeron, y ahí Hideaki Anno en el momento tuvo que decir, si Miyazaki me lo pide, sí. Y para que ustedes sepan, la voz de Jiro Horikoshi la hace Hideaki Anno. Qué buena. Un creador mutante de grande, importante. Sí, pues, estábamos hablando que, con poco para poner en perspectiva, y volviendo como muy al inicio de la conversación, cuán importante Ghibli en la industria en Japón. Es que si el Miyazaki te dice ven a hacer la voz hacer el seiyuu de mi protagonista a Hideaki Anno, que es el creador de Evangelion, una franquicia multimega millonaria en el mundo, Hideaki Anno dice que sí, dice ahí voy. Yo creo que hay mucho respeto al que le tienen. Claramente, no, claramente. Fuera como respeto al arte, al artista, al genio detrás de todas las películas. ¿Qué otra película tenemos que valga la pena mencionar dentro de todas las que tiene, obviamente? No, o sea, todas valen la pena, pero a ver, por ejemplo, a mí me gusta, pero a lo mejor no es tan... probablemente debe ser una de las que tiene como más crítica. Me gusta el castillo flotante de Howl, me gusta harto.
la encuentro entretenida. A lo mejor es un poco más de fantasía que las otras películas, en el sentido que no es una adaptación de un manga o de un folclore. Está basado en un libro de una escritora inglesa, creo, si no me falla la memoria. Sí, justamente, sí. Diana Wynne Jones, ahí está basado y a la escritora no le gustó mucho la adaptación, pero yo la encuentro bastante, súper entretenida, simpática, un poquito rescata, hace como un nexo ahí, me trae un poco de recuerdo con la primera película del castillo flotante. Así que, pero en una versión como más moderna, y me gusta harto el castillo flotante de Howl. Así que, es que la veo, de repente, si la pillo, la están dando estas películas más modernas de Ghibli, igual la dan harto en el cable, pero de repente si la ven, denle una oportunidad, a pesar de que no es de las más famosas, pero es bien entretenida. A mí me gusta, sí, entretenida. Sí, me gusta harto. Oh, es buenísima, JP, no le quitéis mérito, es excelente, es excelente. Oye, si me puedo pasar también a otra recomendación, a mí me gusta también bastante Náusica del Valle del Viento y lo que yo considero que es bastante relevante, que es la primera, y alguien podría decir, claro, las primeras que hicieron tal vez se estaban puliendo todavía. Olvídalo, veis Náusica del Valle del Viento, tanto la música de Yoji Hisaishi como toda la película entera, se nota que es masterpiece, es obra de arte, así que hay un tema bastante fuerte también de la ecología. La historia está seteada en un mundo post-apocalíptico, donde hubo un problema ecológico previo a la historia, y cómo la naturaleza es lo suficientemente resiliente para salir por sobre eso. Así que Náusica también es una recomendación que puedo dar yo, y es como más antigua, entonces cero computador. Bueno, se caracteriza Ghibli por usar poco computador. Así que Náusica también recomendable. Sí, justo esa, bueno, me sumo a todo ahí de Náusica, es tremenda película, y no especialmente, y respecto a la animación, pienso que esta animación hecha a mano ahí aguanta mejor el test del tiempo ahí, como que especialmente cuando uno las ve como en alta definición, como que aguanta bastante bien, pensando que esta película tiene probablemente más de 20 años. Sí, es del 84. No, 30. Sí, es del 84. Tiene 30 o 40 años y se aguanta muy bien versus las otras animaciones. Hay un pequeño comentario ahí que estas películas, esta Náusica de las primeras películas, Náusica, y la otra que también considero así como también del inicio, que es el castillo flotante, que son como de las dos más clásicas, diría yo, en el sentido de las primeras, donde se ve como un poco se van viendo los temas comunes que ve el estudio. Se ven protagonistas mujeres muy fuertes en las dos películas, en el castillo flotante y en Náusica. Un pasado que en algún minuto fue muy tecnológico, que pasó un desastre, pasó algo, que se retrocede a tecnología más básica, pero siempre hay quedan como rasgos de estas culturas más modernas, y que por algún motivo se dejaron el costo era muy alto. Generalmente eso es lo que muestran ahí, pues, como que el costo de la tecnología no es gratis, o sea, la tecnología no es gratis, sino que tiene un costo, y generalmente ese costo se lo lleva el medio ambiente. Entonces ahí siempre está la decisión de si seguir con hay un lado que quiere esta tecnología, y este tema, justo este contraste se repite en varias películas, y a veces no es que esta búsqueda por tecnología no siempre es algo negativo. Por ejemplo, en la princesa Mononoke de verdad hay un interés genuino de dar una mejor vida, pues, pero también hay gente que tiene un interés ya no con tan buenas intenciones. Y para terminar, mucha gente, a lo mejor ya está para la gente más mayor de la edad de Héctor. Veinteañero. El castillo en el aire, también Náusica, la estética seguramente le recuerda mucho a un dibujo animado
que no es de Ghibli, que es pero que sí está dirigido por Miyazaki, que lo dieron en Chile y probablemente también en otros países acá de Sudamérica, que es el Conan, el niño del futuro. Uy, sí. Sí. Y que era de la misma época que Heidi, que tiene como la misma estética, y desde ya eso, especialmente en Conan, el niño del futuro, no confundir con el detective Conan, pero Eso iba a decir, sí. ya se veía con estéticas muy, muy parecidas, y se notaba ya de que Tienes toda la razón. la creación del estudio Ghibli nace porque ahí estaban tenían muchas restricciones en esta serie animada, y querían hacer algo de mayor importancia, y ahí nacen las películas. Oye, antes de que cerremos este tema de la recomendación, tengo una recomendación media extraña. Ustedes saben que me gustan mucho los videojuegos, y hay un juego que se llama Ni no Kuni, que salió para Play 3, pero también estaba para Play 4 y para Nintendo Switch, que está animado por el estudio Ghibli, con el mismo estilo de su animación, y también tiene la música compuesta por Yoji Saichi, que es un juego de rol súper, súper bueno, súper recomendable, y es como estar viviendo ahí un mundo de Ghibli, pero vivo. Es muy, muy bueno el juego. Sí, compadre, yo lo tengo, es muy bueno, muy bueno. Súper bueno. O sea, así lo que me gustan los videojuegos ahí, Ni no Kuni. Hay una secuela que no he jugado todavía, pero no sé que el primero estaba Play 4 todavía. Y también hay una animación de Ghibli de Ni no Kuni que no está dentro de la recomendación. Ojo, ya déjenla para el final. Oye, quiero pasar quiero pasar un poquito más en el tiempo hacia el futuro del estudio. Voy a repasar rápidamente las películas por década para que la gente que está escuchando, que haya escuchado esto, que la pueda ver o le suene el nombre o la pille en Netflix, pueda asociarlo con el estudio Ghibli. En la década de los 80 tenemos Náusica del Valle del Viento, que conversamos, El Castillo en el Cielo, La tumba de las luciérnagas, Mi vecino Totoro, Kiki, Entregas a domicilio. Después venimos en la década de los 90, tenemos Recuerdos del Ayer, que dicho sea de paso tiene una muy buena nota en internet al menos. Está Porco Rosso, Puedo escuchar el mar, Pómpoco o Pompoco, no sé cómo se dirá, Susurros del corazón, La princesa Mononoke, Mi vecino lo llamaba. Después, en la época del 2000, década 2000, tenemos El viaje de Chihiro, que había ganado el Oscar, Haru en el reino de los gatos o El regreso del gato. Tenemos El castillo ambulante o El increíble castillo vagabundo, Los cuentos de Terramar, Ponyo en el acantilado, y en la época ya 2010 al 2020 tenemos Arrietty o Arrietty, no sé, En el mundo de los diminutos. Tenemos La colina de las mariposas, Se levanta el viento, El cuento de la princesa Kaguya, El recuerdo de Marnie, y en una que me quiero detener un poco ahora, que se llama Erwig y la bruja, que es del año 2020, salió a finales del 2020 si mal no recuerdo, y que es la primera película de Estudio Ghibli que es animada por computador, y no está completamente animada por computadora y no tiene animación, digamos, no sé cómo se dirá, análoga. Tradicional, eso, exacto. Entonces me gustaría detenerme ahí para conversar un poco sobre el futuro de Estudio Ghibli, ya sea porque esta película es la primera película full animada computacionalmente, una película que de hecho se estrenó en plena pandemia, y que el director en particular es Goro Miyazaki, el hijo de Hayao Miyazaki. ¿Y cómo ven ustedes que viene el futuro de Estudio Ghibli, dada esta última película que es full animada por computación, y que ya Miyazaki y Takahata ya, digamos, ya no van a seguir haciendo películas, teóricamente, por lo menos en el mediano plazo? ¿Cómo se ve el futuro de Estudio Ghibli? ¿Se ve más creativo, menos creativo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Complejo? Sí, bueno, uno de los problemas, o sea, el futuro del estudio Ghibli depende de sus directores. Y yo creo que ahí ha habido una falta del estudio de generar nuevos directores de la misma calidad de Miyazaki. Así que está complejo por ese lado. Eso es como es responsabilidad, yo creo que es responsabilidad de ellos el también empezar a trabajar, a generar como el pipeline de directores, y lamentablemente no
han sabido desarrollar o no ha habido como un tema ahí de desarrollo futuro, porque en mi opinión ha ido mejorando, pero Goro Miyazaki no es su padre. Bueno, claramente no tiene claramente es distinto, tienen otro estilo, pero no sé si tiene la misma calidad. Y por el otro lado de Takahata tampoco es que se haya generado algo parecido o hayan traído un talento similar, así que el estudio Ghibli como estudio tiene un estudio caro, o sea, no es algo que tienen políticas de calidad que tienen un precio, y en general ellos no es que tengan plata de sobra y sus últimas películas no han generado el revenue que esperaba. Entonces, más encima ahora con el tema del COVID, que el tema de los cines está complejo, no sé si... yo no les veo que tengan como una estrategia para salir a como mercados como más de streaming. Así que yo por mi lado lo veo complejo. Me daría muchísima pena que de repente se acabara el estudio. Pero por ejemplo la película de CGI que hicieron, la Earwig and the Witch, que tampoco yo no la he visto, pero salió este año, pero tampoco es que tenga muy buenos reviews. Sí, mira, en función de lo que dice JP, estoy de acuerdo, y hay unos, entre comillas, complejos indicadores, porque las veces que Miyazaki, porque ya es viejito y Takahata es más viejo todavía, ha dicho, sabéis que esta es mi última película, esto es muy desgastante, me voy a retirar después de esta película. Él se retira y Ghibli ha cerrado, o sea, las veces que él se ha retirado, Ghibli ha cerrado. Dentro de lo que dice JP, que es caro, una de las diferencias que tienen ellos, o que tenían, actualmente puede que sea distinto, pero ellos tenían un staff de animadores, no es que los contrataban por proyecto y después los echaban a todos, los mantenían. Entonces eso es caro. Y el otro indicador que yo les quería comentar es cómo llegó Goro Miyazaki a trabajar haciendo películas. Toshio Suzuki, cuando decide que hay que hacer un museo para generar más plata, llamó a Goro Miyazaki para que estuviera a cargo de la construcción, porque él trabajaba en construcción, y así fue como llegó a trabajar en el estudio Ghibli. Y posterior a eso, lo invitaron también a ser director de Cuentos de Terramar, que tampoco está en el listado de las recomendadas, por ejemplo. Sin embargo, posterior a eso, le encargaron dirigir otra película, que es desde la From Poppy Hill, no sé cómo se llama en español en realidad, ni en japonés, perdón. La colina de las amapolas, me aparece acá. Vale, que sí me aparece en Netflix, me aparece en inglés. Y bueno, estaba haciendo esa película y Miyazaki, papá, Hayao, llegó a decir, chuta, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tal o cuales cosas que tiene la película, principalmente la escena inicial con la que tenéis que cautivar al público. Y Goro dijo, no, chao, yo la voy a hacer a mi pinta, yo no tengo por qué seguir lo que diga mi papá, yo soy otro distinto. Y tuvo que interceder ahí Toshio Suzuki y decirle a Goro, mira, como está la película ahora, yo como productor no la voy a tirar al cine, tenéis que mejorar algunas cosas. Y ahí fue como recién Goro entró en razón para poder hacer las modificaciones que le dijo su papá, que son mínimas, son sutilezas, simplemente, y es bonito porque en este reportaje que comentaba yo de NHK, 10 años con Hayao Miyazaki, es un dibujo que hizo Miyazaki. Él hizo un dibujo que cambió la forma en que se veía el personaje principal. Partía supuestamente la historia de la película con el personaje bien bajoneado, por decirlo de alguna manera, y Miyazaki Hayao pensaba que... Bajoneado es como triste, melancólico, así, ¿no? Ah, lo dije muy chileno. Pero es como melancólico, medio triste, cabizbajo, digamos. Justamente. Uh-huh. Entonces Miyazaki hizo un puro dibujo de la niña, el personaje principal, yendo al colegio, y se ve corriendo con energía yendo al colegio. Con ese dibujo cambió a toda la forma en que se vio el personaje, y a pesar de que el personaje está bajo problemas, tenía un espíritu luchador. Y eso fue lo que cambió en el personaje e hizo que la película fuera mucho más atractiva. Es súper potente como con un dibujo Hayao pudo haber cambiado la forma de enfrentar un personaje. Una cosa entretenida. Bueno, como comentaba en un minuto, Ghibli tiene mucha influencia en los demás animes. O sea, está en Pixar. El estudio no solamente hace películas, también colabora en un montón de cosas. O sea, Juan Lalo nos mencionaba un videojuego.
también hay veces que el estudio también como no puede vivir solo de hacer películas, no podéis tener ahí, no sé cuántas personas serán, sus 30 o 40 personas entre película y película sin hacer nada, pero por lo tanto igual colabora haciendo animaciones para otras cosas. Evangelion, que es famosa, por ejemplo, el capítulo 11 de Evangelion lo dirigió Ghibli. Ah, mira. Y se nota caleta, por ejemplo, en la animación de las caras de los personajes, toda la estética de ese capítulo es bien distinta a la serie, porque está como dirigida por Ghibli. La Misato sale con cara de enojo típica Ghibli. Así que ahí No tenía idea, me voy a fijar. Me mataste, JP, no tenía idea, yo tampoco, excelente. Y yo soy fan también de Evangelion, buena. Vean, revísenlo ahí, vean el capítulo 11, también está en Netflix, también lo pueden ver ahí. Tiene caras de la animación un poquito más suave, las caras no son tan rudas porque está dibujada por la mano, por Ghibli. Entonces, y aparecen en un montón de otras series, hacen cosas, por ejemplo, incluso en series como más occidentales, por ejemplo, hay una serie animada de Superman que tenía con la misma estética que la de Batman. Sí, me acuerdo. Ellos también también tienen un poquito de animación, no es que hagan la animación completa, pero por ejemplo entre cuadro y cuadro lo hacen la cuestión que se llama In-Between Animation, hacen cosas así, que en algún lado tienen que sacar plata, entonces Claro. van ahí, dan soporte a otras series, y esperemos ahí que con eso sobrevivan, aparte se generan ahí plata para poder seguir dándonos más obras de arte. Ninguno de los dos, digamos, ve el futuro tan brillante, el futuro de Estudio Ghibli. Y yo me acuerdo que siempre que hablamos de anime en particular, JP, tú siempre mencionas los nuevos estudios que están famosos, que son Estudio Mapa. Se me olvidó el otro. Hay otro grande que está haciendo animación últimamente. Gainax. Puede ser ese. Mapa es uno, había otro más, no me acuerdo, pero ¿estos estudios van a tener la misma calidad o en algún punto ustedes creen que van a sobrepasar a Estudio Ghibli como íconos, por ejemplo? ¿O nunca va a pasar eso? Yo no veo un estudio así como similar, porque ponte los estudios que mencionaba y puede ser, no sé, Gainax, que probablemente no estoy tan claro sobre la estructura actual de Gainax, porque Hideaki Anno ya tiene como su propio cuento organizado, y los otros estudios son estudios más pensados para series, que están series de anime, así que no están como tan enfocados a tener una estructura, una narrativa como estudio. No veo algo similar que tú digas, hoy lo va a sobrepasar a lo que es Ghibli. O sea, probablemente si se cierra Ghibli va a haber un vacío. No es que algo lo vaya a reemplazar o a superar, que probablemente va a quedar ahí un vacío bien lamentable, que las películas se van a seguir haciendo, o sea, pero no va a haber un estudio probablemente. O sea, películas se hacen o sea, hay cientos de películas, pero no así como con un estudio constante detrás, porque una de las grandes diferencias, como mencionaba Lucho, de que al final lo que se hacen para la película. Sí, estoy de acuerdo con JP, o sea, y puede ser parte de lo que hemos estado comentando, de que debido a esa visión que tienen de crear arte por sobre un producto, puede que sea una visión que no sea fácil de solventar. Puede ser ahí la genialidad de Suzuki de hacer que esto fuera, que les permitiera ganar plata haciendo esto. Yo creo que por ahí también puede pasar. Y en función de lo que podría venir para adelante, aparte de las películas, hay un legado bien importante, y es que este año parten armando un parque de diversiones Ghibli. Y lo más probable que también fue una idea de Suzuki. No sé de qué lo habrá decidido, por lo mismo, el tema de no ser un producto. Pero como sí quieren dejar un legado, este año van a hacer un parque de 7,1 hectáreas, o sea, bastante grande. Anda por ahí nomás con el Disney de Orlando, de Magic Kingdom. Es un poquito más chico que Magic Kingdom. Y eso ya lo van a inaugurar el 2022. Eso se ve bastante interesante para los que puedan viajar a Japón en 2022. Depende cómo esté la pandemia, pero va a estar bien bonito eso.
Sí, así que ponte, yo le diría que sí, hay, a pesar que no estudios, porque como digo, hemos hablado, Ghibli, la mayoría de las películas son dirigidas por Miyazaki, pero hay otros directores asociados y en general tienen un estilo similar. Yo diría que lo que sí hay, más que estudios, lo que sí hay directores. Por ejemplo, en el mundo del anime, sí hay directores que son con el mismo peso o similar que... En este caso hay que ir por individuo a individuo. Por ejemplo, lamentablemente falleció, pero por ejemplo, si tú me dices a alguien que sea similar, ponte está Satoshi Kon, que es un director que era un director, lamentablemente falleció, pero que tiene películas que también tenían tenía una estética, tenía temas que eran súper, se iban repitiendo un poco en sus películas. Y yo creo que a eso vamos a llegar, pues, pero no a un estudio. Te entiendo. Oye, vean películas de Satoshi Kon. Vamos a dejarlo como recomendación también. Si nos mandáis link de él, vamos dejando recomendaciones para que la gente empiece a buscarlo. Oye, muchachos, ¿hay algo que ustedes tengan? ¿Cuáles son, como para ir cerrando, digamos, este tema? ¿Tienen algún artículo favorito ustedes de Estudio Ghibli en su casa? Que fuera de, creo que conversó, fuera de la camiseta, de la polera de Lucho. Yo tengo pantuflas de Totoro. No, pero... Muy bueno, muy bueno. Tengo merchandising oficial comprado en Tokio. Tengo llaveros. Tengo un rompecabezas de Totoro. Tengo unos enmarcados. Porque realmente ellos en Japón venden unos pañitos como para secar, pañuelos para secarse el sudor ahí. Están los 3 Totoros, está Otro Totoro, Chibi Totoro, están ahí dibujados, los tengo embarcados en la casa de mis papás. Sí, ese no es para mancharlo, no es para usarlo ese, hay que guardarlo. No, Sí. lo tengo embarcado en vidrio ahí, tengo comprado ahí hay varias tiendas o sea, no varias, hay como 2 tiendas oficiales de Ghibli, bueno, yo fui hace mucho tiempo, pero fui ahí, una de las torres más altas de Japón, se llama el Sky Tree. En la base había una tienda de Totoro, una tienda del estudio Ghibli. Yo tengo una foto ahí, tienen el árbol del sicomoro de Totoro, lo tienen ahí, está como al medio de la tienda, como una especie de animatronics. ¡Qué mortal! Y salgo ahí. Tengo ahí unas fotos con el Totoro grande ahí. Así que eso tengo. Y en mi casa hubo un tiempo que era como un niño como bien nerd, también era más difícil regalarme, o sea, no me regalaban pelotas de fútbol, pero entonces mi mamá cada vez que veía algo de Totoro me lo regalaba. Bueno, yo tengo un peluche grande como de medio metro de Totoro, más otro chiquito como del porte de un puño, que es del Totoro chico, este es de color negro. Tengo un delantal de cocina de Totoro que es muy bueno, es muy bueno. El delantal completo es Totoro, ¿cachai? Buenísimo. Sí, y del Museo Ghibli me trajeron de regalo origami, que vaya haciendo personajes de las películas, papel de origami, perdón, para hacerlo, y libros de... ¿Cómo le llaman estos libros? Como que te van describiendo la película. Hay hartos cuadros de la película, está la película completa. Como storyboards. Sí, con imágenes de la película también tengo de Totoro. Eso es lo que yo me acuerdo que tengo como cosas favoritas de Ghibli. Sí, en realidad de las otras películas yo creo que, bueno, deben haber como libros de arte, pero sí, ahí claramente Totoro es la película que es más fácil de hacer merchandising. Claro, y el icono del estudio. Así que es como regalar a Mickey Mouse. Y me acordé, perdón, que también tengo un libro de cómo se hace el arte de las películas, pero hay varias adentro. Está Princesa Mononoke, Tanuki Wars, La Guerra de los Mapaches, Totoro. Esas están también en un libro que tengo de cómo se hizo el arte de las películas. Yo creo que ya vamos a tener que estar atentos a ver qué más hay en el futuro para Estudio Ghibli. La conclusión del panel es que hay que estar bien atentos porque el futuro puede que no sea tan claro. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pues yo quería agradecerle un montón por este especial, por estar acá, por compartir toda su sabiduría y su conocimiento sobre el estudio Ghibli y enseñarnos un poco más sobre las películas, por qué el estudio es tan importante. Hemos aprendido sobre Miyazaki, sobre Takahata, sobre la relación que tenían,
sobre las temáticas de este estudio, y ya tenemos un listado también de recomendaciones para las cuales empezar a ver. Sabemos que están en Netflix, así que ya cada uno puede hacer el listado de las películas que tiene y empezar a entender por qué Estudio Ghibli es tan especial. Porque como ya lo conversamos, quizás no hay un reemplazo para Estudio Ghibli en el futuro, quizás va a dejar este vacío, así que sería importante poder aprovecharlo ahora mientras están presentes, digamos. Las recomendaciones son solo recomendaciones, y bueno, lejos de ser experto, vean las películas, tiene ahí un sello de calidad, o sea, a lo que veáis vaya a un nivel sobre la media. Sí, ponte cierto que nos fuimos un poco más enfocados en Miyazaki, pero en general todo lo que anima el estudio Ghibli tiene ahí como le decía, un sello de calidad. Así que atrévanse con las películas, todas dejan algo, y todo, por ejemplo, si te interesa solamente la animación, está todo así muy bien hecho, la música también, los temas son temas que son bien universales, y más allá de los conflictos típicos del anime, del malo versus el bueno, acá hay muchas películas que tratan de animar, darte un pequeño pantallazo a lo que es la vida de los personajes, así que atrévanse con todos. Si es que no han visto películas, no se van a defraudar, y bueno, vean Totoro con sus cabros chicos, full recomendado. De todas maneras, no, excelente. Y los choros también es que, a pesar de que tienen muchas cosas en común, vaya a encontrar películas para ver con los niños, vaya a ver películas si te gusta la acción, si te gustan las peleas, si te gusta el romance, hay películas románticas bien bonitas. Todas sí tienen el sello de calidad, de que están muy bien logradas, artísticamente hablando, pero vaya a encontrar temáticas diferentes, o sea, vaya a encontrar una película favorita de Ghibli dentro de todo lo que hay. Totalmente recomendable. Sí, yo debo decir que después de esta conversa me dan ganas de ver Ghibli, así que voy a ver 1 o 2 películas hoy día seguro. Me voy a repetir, no sé, Viaje de Chihiro, Totoro, que hemos hablado tanto, ya me trajo nostalgia, así que voy a repetirla. Oigan, chiquillos, muchas gracias por esta conversación, de verdad estuvo muy interesante, muy buena. Esperamos que la gente acá que no ha visto nada de Ghibli se atreva a verla, porque de verdad es súper recomendable, y la gente que la ha visto se dé cuenta con el listado que leyó Héctor que hay muchas que uno no ha visto. Creo que nadie ha visto todas esas películas, así que aprovechen de verlas que están en Netflix y todo eso. Así que muchas gracias, chiquillos, por su tiempo y por sus recomendaciones. De nada, nosotros, bueno, puedo hablar por mí, pero muy contento que nos inviten a estas cosas. Súper bueno tener este espacio para poder conversar de estas cosas y ayudar a que la gente las conozca un poquito más. No, feliz de estar acá y de conversar de temas que a uno le gusta ser nerd de esos temas, así que bacán el espacio. Súper. Bacán. Oye, muchas gracias nuevamente, muchachos, y le recordamos a todos los que nos están escuchando que este ha sido el especial de Estudio Ghibli del podcast Más Nerd, Quiero Ser Nerd, y nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast favorita, y denle a los botoncitos, recomienden a sus amigos, todo eso es lo que hay que hacer para que sigamos recomendándole a amigos que quieren ser más nerd o que hay temas que no conocen. Aquí pueden encontrar un espacio como para comentar, para compartir, para descubrir y aprender más sobre todos los temas ñoños que nos gustan. Queridos JP, Lucho, Héctor, un gusto haber conversado con ustedes. Un abrazo a los tres. Igual, que estén muy bien. Abrazo grande virtual. Igual a ustedes, muchachos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.